Gloria a Dios. Dios le bendiga a los hermanos. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Jueces, capítulo 6. Vamos a estar aquí pues estudiando la palabra y qué es lo que Dios tiene para nosotros en este hermoso tiempo. Jueces capítulo 6, capítulo 6, versículo 1, dice la palabra del Señor: los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en mano de Madián por 7 años. Y la mano de Madián prevalecía contra Israel. Y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas y los hijos del oriente contra ellos, subían y los atacaban, y acampando contra ellos destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza, y no dejaban que comer en Israel, ni ovejas, ni bueyes, ni asnos, porque subían ellos y sus ganados, y venían con sus tiendas en grande multitud como langostas. Ellos y sus camellos eran innumerables, así venían a la tierra para devorarlo. De este modo empobrecía Israel en gran manera por causa de Madián, y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Y cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los madianitas, Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta, el cual les dijo: así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo os hice salir de Egipto y os saqué de la casa de servidumbre. Os libré de mano de los egipcios y de mano de todos los que os afligieron, a los cuales eché delante de vosotros, y os di su tierra. Y os dije: yo soy Jehová vuestro Dios. No temáis a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitáis, pero no habéis obedecido a mi voz. Y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abieserita. Su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. El ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón le respondió: ah, Señor mío, si Jehová está con vosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado, diciendo: no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los madianitas. Y mirándole Jehová le dijo: ve con esta tu fuerza, y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Entonces le respondió: oh Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés, y yo el menor en la casa de mi padre. Jehová le dijo: ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre.
Bendito sea nuestro Padre Celestial. Aquí encontramos una historia que nos enseña por qué a veces el mundo vive pobreza, injusticia y toda clase de mal. ¿A qué se debe? Muchas veces se debe a que el hombre deja a Dios. Amén. A que el hombre toma un camino distinto o el camino opuesto, contrario al camino que Dios ha trazado. Porque existe el camino de la bendición y el camino donde no hay bendición. El desierto donde no hay nada y el lugar de abundancia donde obviamente está todo. Si nosotros nos encontráramos con el desierto a la izquierda donde no hay nada y con un lugar de abundancia donde hay todo hacia la derecha, entonces miras a la derecha y ves que hay todo: agua, abundancia de todo, terrenos donde sembrar o ya para cosechar o como sea, pero que hay abundancia en donde trabajar, donde obtener ingresos y todo. Pero miras hacia la izquierda y solo ves un desierto. Obviamente elegiríamos la derecha, ¿cierto? Porque ahí hay abundancia. Entonces, aquí cuando miramos la palabra, encontramos a un pueblo llamado Israel, que es el ejemplo perfecto que el hombre puede encontrar de por qué vives en la abundancia y por qué de un momento a otro esa abundancia se puede acabar y puede venir la escasez. ¿A qué se debe? El ser humano necesita siempre un guía. El ser humano no puede vivir sin un guía, no puede vivir sin alguien que lo ayude a encaminarse en la vida. No puede el ser humano. Les pongo un ejemplo. Un niño entre 8, 10 años, tal vez más. Hasta a veces hay personas que tienen ya 20 años y todavía necesitan que el papá esté ahí pendiente de ellos, ¿sí? Porque su mente no ha desarrollado, no ha alcanzado madurez, no han entendido que ya están en una etapa donde ellos ya tienen que trabajar y depender de su capacidad como adultos. Y entonces ellos siguen dependiendo de papá y mamá, que papá y mamá trabajen y les provea toda necesidad: ropa, comida, casa donde vivir y toda necesidad. Y ellos ya están en una edad en que ya ellos más bien deberían aportar para la casa. Entonces, cuando hablamos de ser un niño inmaduro, ser un niño que necesita ayuda, nosotros somos así. Amén. Queramos o no, aunque lleguemos a cierta madurez en la vida, y como ejemplo está Gedeón, también está Gedeón como ejemplo en esta historia, de que aunque llegamos a cierta madurez en la vida, hay cosas que no entendemos, hay etapas en la vida que no vamos a entender si es que no hemos tenido la experiencia, si no hemos pasado por esas etapas. Vivimos en un mundo de injusticias, vivimos en un mundo donde el mundo carece de educación, de una educación seria, de que nos enseñen cada día y nos eduquen adecuadamente. Escasea eso en el mundo. En el mundo puede haber abundancia de dinero, riquezas y de muchas cosas, de ciencia y lo que quieran, pero la mayoría de seres humanos están lejos de ese conocimiento, de esa ciencia, de poder ser educados
adecuadamente. Ahora, nuestra esperanza de poder ser educados, guiados hacia el éxito y hacia lo mejor de la vida, nuestra única esperanza está en Dios. No hay otra esperanza. Y a veces uno se pone a pensar y dice, Dios mío, si lo mejor de lo mejor está en mí y no nos cuesta mucho, es, digamos, pues no tienes que pagar como cuando tienes que ir a la universidad, cuando tienes que invertir mucho dinero en educarte para ser empleado. Mira. A la gente la educan para ser empleado, porque vas después a trabajar de empleado, sea doctor, médico, ingeniero, lo que seas, pasas a ser empleado de una empresa, menos que tú hagas tu propia empresa, pero igual. Entonces, la diferencia acá es que Dios te educa para el éxito, Dios te educa para la prosperidad, Dios te educa para la felicidad, Dios te educa para que vivas bien y que siempre vayas por el camino de la abundancia. Amén. Esa es la educación que Dios le da al pueblo de Israel cuando lo saca de Egipto, de la esclavitud. La esclavitud de Egipto es igual que la vida del mundo. En Egipto el pueblo de Israel tenía alimento, tenía casa y de pronto tenía ciertas ayudas del Estado, pero no lo tenía todo. Israel no tenía la libertad de educarse con la mejor educación. No, ¿por qué? Porque Egipto los tenía de esclavos, de sirvientes, y la educación mínima que recibían ellos era para convertirse en sirvientes. Un sirviente, un esclavo, educaba a un niño para que cuando sea adulto también sea esclavo. Entre ellos, los adultos educaban a los niños para la esclavitud. Pero cuando Dios los saca de Egipto, ya los saca no para que sigan viviendo como esclavos, sino como libres. Y Dios mismo estaba con ellos como guía, como luz, llevándolos de bendición en bendición, de éxito en éxito y de prosperidad en prosperidad. Mientras ellos estaban siendo guiados por el Espíritu de Dios, por el Espíritu Santo, ellos tenían abundancia. Ellos tenían todo de parte de Dios. Los pueblos vecinos les temían. Les temían al pueblo de Israel. Cuando ellos estaban obedeciendo y siendo guiados por Dios, no había ejército. Por más grande que sea, por más poderoso que sea este ejército, no podían vencerlos jamás. ¿Por qué? Porque Dios peleaba junto con ellos. Por eso el pueblo de Israel a Dios le llama Jehová de los ejércitos. Amén. Porque Dios muestra que Él estaba siempre con ellos peleando, pero cuando ellos estaban haciendo lo correcto. Cuando ya Israel se desviaba y se volvía nuevamente al mundo, a los placeres, a los deleites, y caminaba hacia la izquierda, sabiendo de que Dios estaba hacia la derecha y que la protección y la bendición y todo lo que venía de Dios estaba a la derecha, ellos se iban a la izquierda. ¿Por qué? Porque ya estaban prósperos, ya tenían mucho dinero, tenían fama, tenían poder. El mundo que estaba alrededor de ellos les tenía temor. Entonces, cuando ellos se miraron a sí mismos, se olvidaron que el que los mantenía firmes, el que los prosperaba, el que los bendecía y el que los guiaba y el que los protegía, se olvidaron que era Dios. Entonces pensaron que era su propia fuerza, pensaron que era su propia inteligencia, pensaron que era su propia capacidad lo que los llevaba de bendición en bendición y dejaron a Dios.
dejaron a Dios y se fueron a vivir una vida del mundo. Parecida a la historia del hijo pródigo. El hijo pródigo, mientras estaba con su padre era el que lo guiaba, su padre era el que lo protegía, su padre era el que le daba un lugar especial en casa al hijo pródigo, como príncipe, como alguien muy importante, ¿verdad? Porque su padre era un grande, un rey, poderoso. Pero cuando el hijo pródigo pensó que no necesitaba del buen nombre de su padre, que no necesitaba de su padre para nada, que él era por sí mismo grande, poderoso y fuerte, tomó sus bienes, se creyó autosuficiente y dejó a su padre. Y se fue a vivir una vida a como a él se le antojó. Y finalmente terminó fracasado. Perdió su buen nombre, perdió respeto, perdió todo. Y eso es lo que pasa con Israel también. Que cuando deja a Dios, pierde todo. Ahora, si venimos a la realidad de hoy en día y de nuestro continente americano, nosotros no somos Israel. Nosotros, por misericordia de Dios, es que nos ha llegado el Evangelio de Jesucristo. Nos ha llegado por misericordia de Dios a nuestro continente. ¿Quién lo trajo? El Espíritu Santo. Vino a nuestro continente, trajo a sus profetas, trajo a sus evangelistas, trajo a sus pastores, trajo a sus maestros. ¿De dónde los trajo? De diferentes partes del mundo. Muchas religiones vinieron antes a este continente. Antes se dice en la historia que nuestros antepasados adoraban al sol, adoraban a la luna, adoraban a la tierra. Al sol le llamaban Inti en mi país, a la tierra Pachamama, y así adoraban al sol, a la luna, a las estrellas, a los astros del cielo. Adoraban al agua, a la lluvia, la adoraban. Cuando llegaba o se acercaban los meses de lluvia, ellos hacían fiestas, y esas fiestas eran para, decían ellos, para traer a la lluvia, para que haya buena lluvia y haya buenos sembríos, buenas cosechas y todo. Eso era antiguamente, en su ignorancia. Y después vinieron otras religiones, las religiones que vinieron a someter, ¿cierto?, a América. La vinieron a someter y le pusieron el nombre América y la sometieron. Pero ya después de todo eso, empezaron a venir los misioneros de otras naciones a traer el Evangelio de Jesucristo. Y cuando estos misioneros que vinieron de Europa, que vinieron de Asia, que vinieron de, diferentes partes del mundo, donde ya el Evangelio estaba ahí fuerte, cuando ellos vinieron, nos trajeron este Evangelio. Pero fue el Espíritu Santo el que los movió a venir. Muchos de ellos murieron, los mataron aquí, hubo inquisición y todas esas cosas. Hubo muchos misioneros, porque cuando los misioneros llegan y empiezan a predicar el Evangelio de Cristo, la gente empieza a convertirse al Evangelio de Cristo. Entonces las otras religiones tradicionales que ya habían tomado mucho terreno, empezaron también a matar a estos misioneros, a pagar a la gente, a hacer maldad para que terminaran con estos misioneros. Pero cuanto más los mataban y los torturaban, más misioneros llegaban dispuestos a morir, dispuestos a darlo todo. Y empezaron ya también el Espíritu Santo a convertir gente en diferentes países del mundo, en Perú, en Chile, en Argentina, en Brasil, en Colombia, en todos los países, en México, en todos los países empezaba ya la gente también a convertirse. El Espíritu Santo empezaba a tomarlos y a levantar grandes hombres y grandes mujeres de Dios, y se empezó a extender el cristianismo
cuando llega a nosotros, obviamente a nuestros antepasados, y hace muchos años que llegó el cristianismo aquí a América, entonces muchos de nuestros antepasados se convirtieron a Cristo. Tal vez nuestros bisabuelos, tatarabuelos se convirtieron a Cristo. Algunos de nuestros padres no se convirtieron en Cristo, otros sí. Nosotros hemos heredado este evangelio por medio de nuestros antepasados hasta hoy. Y muchos fueron bendecidos, usados grandemente por Dios. Y ellos pudieron ver el poder, la gloria y la misericordia de nuestro Señor en sus vidas, en su familia, en sus hogares, en su nación. Entonces, cuando nosotros venimos a la palabra y encontramos esta historia como la de Gedeón, como la de Israel, en Jueces capítulo 6, nosotros empezamos a darnos cuenta que estas bendiciones que alcanzó Israel y también maldiciones, no solo las tuvieron ellos, sino que también las tiene todo hombre que se acerca a Dios, obtiene bendiciones, o todo hombre que se aleja de Dios obtiene maldiciones. Porque el hombre mismo elige su camino. Amén. Amén. Y de pronto nosotros vivíamos en ignorancia de estas cosas, no sabíamos. Nosotros empezábamos, digo yo en mi pasado, empezábamos a culpar al Estado. Decíamos, no, tenemos un mal presidente en nuestro país, por eso es que estamos como estamos. Tenemos malos gobernantes en nuestro país, por eso estamos como estamos. En parte sí, es verdad, pero ya eso es en una forma general, que hay un problema en el país. Pero en forma personal es diferente, porque en forma personal Dios te puede bendecir personalmente, como lo hizo con quién, con Abraham. Amén. Amén. Mientras que toda la gente que vivía alrededor estaban lejos de Dios, hubo un hombre que cuando Dios lo llamó, como nos llama a nosotros, cuando alguien nos toca la puerta y nos predica, o cuando pasamos cerca a un lugar donde se está predicando la palabra, o cuando tenemos el tiempo para venir a la iglesia y el Dios nos empieza a hablar a través de la palabra, a través del culto, pues así Dios llamó a Abraham, y Abraham le creyó. Y Abraham decidió caminar con Dios. Abraham miró hacia la derecha y vio la abundancia en Dios. Dijo, yo me voy con Dios. Miró hacia la izquierda y vio la escasez. Vio la pobreza, vio la muerte, la enfermedad, y todo lo malo estaba a la izquierda. Pero mira a la derecha y todo era luz y bendición y prosperidad. Y Dios le dijo, vente Abraham, vamos hacia la derecha. Y Abraham aceptó. Entonces Abraham empezó a ser bendecido por Dios, empezó Abraham a ser prosperado por Dios, empezó Dios a encaminarlo a tierras fructíferas, a tierras prósperas, a tierras que fluía leche y miel, a tierras de abundancia, a buena tierra donde él sembraba y cosechaba al 100%. Dios lo guió a Abraham a ser un hombre próspero. Antes de que Abraham caminara con Dios, no tenía esa bendición. Entonces sí, mi país puede estar viviendo de lo peor. Puede haber escasez, puede haber un mal presidente, puede haber un mal clima, puede que haya infinidad de cosas en mi país, en el continente, donde quiera. Pero si tú caminas con Dios, Dios se encargará de que tú vivas próspero. Amén. Amén. De que a ti no te falte nada, de que tú lo tengas todo, de que tengas la fe suficiente, de que tengas la paz suficiente, la felicidad y todo el bien esté contigo. Pero si tú dejas a Dios, entonces tú mismo renuncias a todas esas bendiciones. Como la historia del hijo pródigo.
Él fue quien renunció. Si él estaba bien en la casa de su padre, lo tenía todo, ¿por qué tuvo que irse de la casa de su padre? Fue una mala decisión. Y vemos aquí en esta historia la mala decisión que tomó Israel. Pero llegó el momento que, igual como el hijo pródigo, Israel nuevamente volvió a Dios. Y dice la historia que Israel empezó a invocar a Dios. Amén. Amén. Y cuando Israel empezó a invocar a Dios, ¿qué dice la palabra? Dios le contestó: porque Dios es fiel, porque Dios es misericordioso, porque Dios es bueno. El hombre puede pecar, el hombre puede alejarse de Dios, pero si el hombre se vuelve a Dios, ¿qué pasa? Dios lo escucha y Dios está dispuesto a ayudarle. Amén. Amén. Y vemos aquí eso en esta historia, porque cuando ellos empiezan a clamar a Dios, ¿qué hace Dios? Les envía un profeta. ¿Y qué les dice el profeta? Ustedes están en esa condición porque ustedes dejaron a Dios, les dice el profeta. Miren, ustedes lo dejaron, ustedes se apartaron, se fueron al mundo, a los placeres, a los deleites, a los ídolos y a todas esas cosas del mundo. Ustedes se fueron, dejaron a Dios. Mientras que ustedes iban hacia la derecha, en un momento se dejaron de ir a la derecha y empezaron a irse a la izquierda. Y eso pasa cuando el corazón humano se llena de soberbia, cuando el corazón humano se llena de arrogancia, cuando el corazón humano se llena de altivez. Es lo que le pasó también a Satanás. Satanás estaba bien en la presencia de Dios. Dios lo tenía como un grande, como uno de los mayores de sus ángeles. Y dice que lo hizo bello, hermoso y todo, y le dio sabiduría, y le dio Dios muchas cosas. Y de un momento a otro, ¿qué pasó? Su corazón se llenó de altivez, de soberbia, de orgullo, y dice que no quiso saber más nada de Dios, que él quería ser él, que no quería ser un hijo de Dios, sino que quería ser igual a Dios. Miren, hermano. Entonces así también actúa el hombre. Se llena su corazón de arrogancia y dice: no necesito a Dios. Yo puedo vivir solo y depender de mí mismo, de mi capacidad, de mi habilidad, de mi conocimiento y de todo eso. Y es triste aún cuando lo vemos que sucede en las iglesias. Pastores que ya no quieren sujetarse a sus autoridades superiores, sino que ya se dividen, dejan, y ellos quieren ser solos, quieren ser ellos mismos apóstoles y no sé qué, y esto y el otro, y no quieren someterse a ninguna sociedad cristiana. Y eso se ve cuando ya esa persona se llenó de altivez y de arrogancia. Amén. Amén. Líderes dentro de la iglesia que llega el momento que ya no quieren obedecer a sus pastores, que cuando llegaron a la iglesia ellos eran humildes, sencillos, miraban a su pastor como la autoridad que Dios había puesto. Pero pasado el tiempo, que ellos empezaron Dios a usarlos con dones, con ministerios, que ahora ya tienen un título de evangelista y de profeta y de pastor y de maestro y de salmista, ya a su pastor lo miran por debajo, ya no lo respetan y se van de la iglesia y empiezan a andar por todos lados porque ya tienen fama y todo, y menosprecian la iglesia donde Dios los llamó a servir. Y llega el momento que fracasan, llega el momento que pierden todo, pierden autoridad, pierden todo, terminan cayendo de la gracia de Dios y ya nadie da un peso por ellos. Pero cuando estaban en la iglesia y sometidos al Señor y a sus autoridades, Dios estaba con ellos y los usaba y los bendecía y les dio fama y les dio muchas cosas, pero ya después se alejaron. Pero en el momento que se alejan de Dios, aparentemente no pasa nada, pero empieza poco a poco, sin darse cuenta, empiezan a ir perdiendo terreno, empiezan a alejarse de Dios.
cada día se alejan más de Dios, se alejan más de Dios y van acercándose al mundo. Cada día que pasa van más para el mundo, más para el mundo. Cuando te das cuenta, ya no son más cristianos. Y ahora andan bebiendo, andan en fiestas, andan celebrando todo tipo de fiestas del mundo, porque fueron alejándose de Dios día a día. Mientras que otros se van acercando a Dios día a día. Unos alejándose y otros acercándose. Y cuando te das cuenta, él estaba lejos de Dios, que recién estaba entrando a la iglesia, él llega a convertirse en un gran hombre de Dios, una gran mujer de Dios. Y los que estaban ahí adelante en el altar ministrando, ahora los ves en el mundo viviendo una vida desordenada. Y de pronto tú dices, pero están bien, mírale, siguen bien, les va bien en su negocio, les va bien en todo. Pero a medida que se van alejando más y más y más y más de Dios, al final les espera la ruina. ¿Qué dice el libro de Mateo? Vamos a Mateo y después volvemos nuevamente a esta hermosa historia. Mateo capítulo 7, versículo 24. La Biblia es muy clara y aquí encontramos todo lo que nosotros necesitamos saber, entender y conocer. Ya lo demás es que tú y yo lo pongamos en práctica. Amén. Dice Mateo 7:24: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron viento y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó, y fue grande su ruina. Miren, está bien claro, ¿cierto? Amén. Y eso le pasó a Israel aquí en la historia que empezamos leyendo, que ellos caminaban en la palabra de Dios, pero llegó el momento que dejaron la palabra de Dios.